yo creo que dentro de todas las cosas tristes que están pasando aquí en Los Ángeles, esto es como que un alivio y un aliento de verdad de saber que hay tanta gente buena que está donando su tiempo, que está donando dinero, que está donando cosas. Cosas importantes que contarles de los artistas que nos interesan mucho en estos momentos. Jennifer López canceló todos sus eventos por apoyo y por solidaridad de todo lo que está pasando en Los Ángeles. Mucha gente dice, bueno, es lo mínimo que puede hacer, ¿no? En medio de esta tragedia, estar en eventos o lanzamientos de productos o lanzamientos de películas como que no está bien visto y no sería como muy adecuado y apropiado. Se están preparando, en cambio, muchos conciertos en donde los artistas van a estar preparándose y van a estar el 31 de enero, incluso ya hay una fecha prevista para un gran concierto para ayudar a las víctimas de estos fuegos. Los artistas, muchos están siendo muy solidarios y lo que es más importante, están donando dinero y están donando tiempo y todavía muchos siguen con este temor en los fuegos. Vamos a ver lo que les hemos preparado. Alejandro Fernández dio un donativo de varios millones de dólares para las víctimas de los desastres y los bomberos. Recordó que en Los Ángeles había iniciado su carrera y pidió más empatía. Los príncipes Harry y Meghan Markle dijeron presente para encontrarse con las víctimas, ayudar con donaciones y agradecer a los bomberos y rescatistas. Más de 50 familias que quedaron sin nada fueron favorecidas por los chicos de Fuerza Régida, quienes alquilaron un hotel para los que quedaron sin un hogar por culpa de los fuegos. Alejandra Espinosa se dedicó a repartir junto a miembros de su iglesia comida y artículos de primera necesidad a las familias que lo perdieron todo. Bueno, yo creo que dentro de todas las cosas tristes que están pasando aquí en Los Ángeles, esto es como que un alivio y un aliento de verdad de saber que hay tanta gente buena que está donando su tiempo, que está donando dinero, que está donando cosas. Se juntaron muchísimas cosas en un periodo de 2 días solamente. O sea, tú bien sabes que esto se dio de la noche a la mañana y toda la ayuda que se está dando es como que momentánea. Dentro de las 24 personas fallecidas por culpa de los incendios se encontraba el actor Rory Sykes, recordado por sus películas infantiles. Murió calcinado en su casa en Malibú cuando su madre, una persona mayor, se fue a buscar ayuda, pero los bomberos no tenían agua y no pudieron hacer nada. Y es que el miedo sigue constante y más cuando suenan las alarmas de alertas de evacuación, como le sucedió a la actriz Adriana Fonseca, que vio de cerca el humo y tuvo que prepararse para evacuar. Hice una lista de qué me tengo que llevar por si acaso llegara a pasar, agarrar la lista y ya con eso ir y agarrarlo por los nervios. Entonces, sí, mucho nervio y si yo le dije, pues tenemos que evacuar, vamos a evacuar. Peso Pluma también dijo presente y entregó una donación bien importante para los bomberos que arriesgan su vida en estos incendios. Como todos, lamentó lo que pasaba en la ciudad a la que llamó su segunda casa. Yo en lo personal he decidido apoyar a la fundación de Los Ángeles Fire Department. Para todos aquellos que me han estado preguntando cómo y en dónde podemos ayudar, les voy a dejar el link donde yo personalmente he decidido donar. Hay que estar unidos. El corazón de la WP y el corazón de México están con Los Ángeles, California. Y aquí andamos, hay que apoyarnos todos juntos. Y es que los bomberos han estado casi que 24/7 de turno desde el momento en que estallaron los incendios. Junto al restaurante de Mr. Tempo entregamos comida a ellos que han estado cuidando que los incendios no continúen. Chiquis llegó de sus vacaciones molesta por la falta de ayuda de la gente. Se me hace muy triste, es muy decepcionante ver que artistas que no viven en Los Ángeles y algunos que sí viven en Los Ángeles y no han subido nada, ni decir, o sea, nada de lo que está pasando aquí en Los Ángeles, pero vienen a dar conciertos aquí, están pidiendo que nuestra gente de Los Ángeles compren boletos, no son buenos ni para poner un post de decir oraciones a Los Ángeles. O sea, cuando quieren algo, ahí están. Y por eso ella y sus hermanas se fueron a repartir comida a las víctimas de estos incendios.
Yo creo que en estos momentos, mi querida Chiquis, no es momento para este tipo de post, porque yo estoy segura que muchos artistas han venido a donar y han hecho sus donaciones incluso sin necesidad de cámaras. Aquí, donde yo me encuentro, en el Santa Anita Park, hay cualquier cantidad de donaciones. De hecho, yo le quiero pedir a Javi que muestre todas las cosas. De hecho, muchos de los voluntarios han estado aquí presentes desde la mañana organizando todas las donaciones. Y aquí viene cualquier persona, aquí no le preguntan a la persona, usted fue afectada por los incendios, porque se espera que sean honestos, que la gente venga y recoja lo que necesiten. Hay muchísimas donaciones, comida, ropa para bebé y yo creo que en este momento la gente viene porque siente la necesidad de donar, de decirle al mundo, a Los Ángeles, estamos con ustedes. Y muchos voluntarios que están aquí también, como ella, como Angie. Angie, tú estás desde la mañana, dime cortico, ¿qué es lo que tú estás haciendo aquí en Santa Anita? Sí, yo soy trabajadora social con el sindicato Unión Nacional de Trabajadores. ¿Qué es lo que hacen exactamente los voluntarios? Hacemos lo que se necesite, desde ayudar a las personas que buscan ayudas, organizar todos los zapatos, todo venía todo revuelto. Tuvimos que organizar zapatos, comida, ropa, juguetes, libros, artículos de higiene para bebé. Todo estaba revuelto. Tuvimos que separar y organizar todo. Muchísimas gracias, Angie. Incluso hay tantas donaciones aquí, Lili y Raúl, que les han dicho a la gente, no traigan más donaciones, porque ellos van a tener que estar aquí hasta el próximo viernes solamente, porque ya esto va a ser ocupado para algún evento que tienen, de pronto son trasladados a otro sitio. Lo que están necesitando ahora es agua, artículos para bebé, porque hay muchísimos bebés que han quedado desprotegidos. Tenía una persona también una madre soltera, que se quedó con 4 niños y un niño de 2 meses sin casa porque todo fue destruido. Yo voy a regresar más adelante, Lili, Raúl, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario, Tania, más adelante con muchísima más información e historias que hemos hecho aquí. También estamos hablando que el chef José Andrés hizo su cocina, su World Kitchen, y la preparó allá para darle comida a la gente. Él estuvo allí todo el fin de semana, ya lo dejó todo preparado. Pero por otro lado, Tania, lo interesante de lo que tú estás haciendo es que mucha gente dice, ay, esos son los millonarios los que perdieron sus casas, los artistas de Hollywood. No, hay miles y miles de personas que no tienen nada y perdieron sus casas también. Claro, es que uno habla de que hay una comunidad grande de Hollywood que vivía allá en Raleigh. Porque uno se ve, no, la mansión de 30 millones, la mansión de 20 millones, pero hay casas pequeñas, gente que no tiene nada y lo perdieron todo, Tania. Por otro lado, Tania, los fuegos continúan, aunque la televisión no los está enseñando ahora. Hay todavía fuegos que están activos en este momento y que están tratando de apagar los bomberos. Y que también regresan los vientos, Raúl, y como ha dicho Tania, y esto puede empeorarse. Entonces, de una manera u otra, vamos a regresar con Tania más adelante. También quería decir una cosa, Lili, y yo creo que esto es importante. Ya uno se da cuenta que no hay ningún lugar seguro en el mundo. California, Los Ángeles ha quedado destruido casi por completo con estos fuegos. Ustedes han visto, yo que estoy yendo a California desde los 18 años y he ido en un momento que iba 1 o 2 veces al mes, esto ha quedado destruido, había fuegos siempre, pero no como estos. La Florida casi todos los años queda destruida con los huracanes. En España, en Valencia, la ciudad que salió, la que todo el mundo quería mudarse en Europa porque era la ciudad perfecta, por lo que cuesta, por lo lindo que era, porque estaba frente al mar. Vino de momento una tormenta y tú te acuerdas las imágenes que presentamos aquí en el programa del Gordo y la Flaca, de los carros corriendo, los que murieron allí en las inundaciones, los tsunamis. Es como uno de los peores años esto, y ha comenzado muy mal esto también. Muy mal, Raúl, y cambiando el tema, estoy de acuerdo con Tania que Chiquis sale a criticar a gente que no ha estado en Instagram posteando las cosas, pero si no está en Instagram no es verdad. O sea, yo creo que ahora
tú estás supuesto a hacerlo todo en Instagram. Hay mucha gente donando, hay mucha gente pasándola muy mal, que a lo mejor no ha tenido el chance de ponerse en Instagram a hablar de esto. Entonces, sí, no creo que es el momento tampoco para estar echando a otra gente por esto. Yo creo que lo único bueno de todo esto es que vivimos en los Estados Unidos y el gobierno sí va a dar ayuda a California y van a mandar dinero porque muchas de estas casas no tienen seguro porque los seguros le habían cancelado el seguro ya por adelantado y yo imagino que el gobierno los va a ayudar para reconstruir sus casas. Eso esperamos, Raúl.